ciberseguridad, un factor clave en tiempos de convergencia. Va a estar a cargo de nuestros especialistas en ciberseguridad OT por parte de nuestro aliado estratégico TX1, Boris Vázquez, y por parte del equipo de DICOFRA, Marco Fernández estará apoyándonos también en contestar sus preguntas y compartir más información de cómo lo hacemos, cómo protegemos con los servicios de DICOFRA de la mano de la tecnología de TX1. Sean todos bienvenidos y Boris, te cedo la palabra. Ok, bueno, gracias Ana, Marco también por acompañarnos aquí en este webinar. Vamos a estar con Marco hablando un poquito de los desafíos de ciberseguridad en el mundo de OT. Voy a compartir mi pantalla. Siempre me gusta comenzar hablando sobre los desafíos, de entender el contexto, cuáles son los principales dolores o problemas que tienen hoy las empresas que tienen operaciones industriales. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ya les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Me avisan cuando esto ya se vea. Denme un segundito, ya voy. Entonces ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve claro ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto junto con Marco. Así que la idea es compartir también con ustedes un poquito de experiencia de lo que hemos visto nosotros en la industria principalmente. Vemos que hay un nivel de madurez en términos de ciberseguridad bajo, pero hay mucho interés de las organizaciones, de las empresas en toda Latinoamérica en conocer un poquito más sobre las estrategias, las tecnologías de ciberseguridad que se están abordando en empresas que ya han empezado a implementar soluciones, y también en empresas que tienen que cumplir con ciertas regulaciones y normas que obviamente son las que están un poquito más avanzadas. Entonces arrancamos por acá con estos desafíos ahí, y Marco, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que uno de los principales dolores hoy que tienen las empresas tiene que ver en cómo proteger los sistemas legados, ¿no? Hay muchos sistemas legados en la industria en entornos industriales. Vemos plataformas Windows XP, plataformas Windows 10, también obviamente ahí se ve en el diagrama que es predominante, pero seguimos viendo muchas plataformas legadas como servidores también Windows 2000, Windows 2003, Windows 7 que también ya dejó de tener soporte del fabricante. Y obviamente en estos entornos no es tan simple, no es tan sencillo, ¿no es cierto?, instalar parches, actualizaciones y migrar, ¿no es cierto?, migrar este tipo de plataformas. Ahora, aquí estamos hablando de sistemas operativos más tradicionales, ¿no? Cosas que nosotros conocemos, pero cuando pensamos en sistemas propios de los fabricantes, ahí también obviamente el desafío es mayor, ¿no? Sistemas, tecnologías que vienen operando de hace más de 15 años, no es tan fácil, no es tan simple un recambio tecnológico. Entonces, yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 empresas hoy conviven con sistemas legados, ¿no? Y ahí obviamente las soluciones tradicionales de ciberseguridad de TI, los agentes tradicionales, he escuchado mucho y es difícil, y es importante que sepan, ¿no? He escuchado mucho no, estamos buscando una solución de EDR para OT, o estamos buscando una solución avanzada de protección de endpoint para OT. En ambientes de OT, lo voy a representar de una manera, pero en ambientes de OT no se necesita tener un auto de Fórmula 1 para la implementación de la ciberseguridad. Se necesita algo todoterreno. O sea, necesitamos ser compatibles con sistemas legados, necesitamos que los sistemas que están aislados puedan ser protegidos con un agente que no requiere de una consola de administración de la nube como servicio. Muchas veces tienen que ser agentes muy livianos, que permitan brindar protección anti-malware, protección de las aplicaciones, del reconocimiento de las aplicaciones OT, la protección de la operación, obviamente, o asegurar la continuidad de la operación es uno de los elementos más importantes. Entonces, no cualquier solución de protección de endpoint va a ser compatible. Ya tenemos varias experiencias en Latinoamérica donde los clientes terminan hacen una inversión de ciberseguridad porque adoptan las soluciones de TI. Entonces hace una inversión, es decir, bueno, vamos a
esto que ya conocemos de TI lo vamos a implementar en OT, pero finalmente terminan, ¿no es cierto?, desinstalando las soluciones y haciendo una reinversión para implementar tecnología de protección de endpoint. Así que ahí no sé, Marco, si quisieras comentar algo, pero es importante hablar con... Creo que está silenciado. No se te escucha ahí, Marco. Perdón, ahora sí. No, por supuesto, yo coincido totalmente contigo, Boris. El tema es que los ambientes de OT han estado y estarán así por un buen tiempo, justamente por lo que comentas, ¿no? El tema es que los sistemas de los fabricantes que hoy día ofrecen equipos a las plantas industriales son manipulados o son administrados propiamente por ellos. Y también es algo muy importante. Nosotros nos enfrentamos hoy día y la industria se enfrenta a ataques viejos, ¿no? Eso es bien importante. O sea, como bien comentabas, el tener un EDR, tener un XDR, no es que sean malos, pero eso es para una tecnología diferente que tiene constantemente comunicación con Internet. En los ambientes OT no pasa así. Son equipos que, si bien es cierto, tienen mucho tiempo que están en uso, siguen siendo operativos, se siguen siendo eficientes. Hay que protegerlos, pero hay que protegerlos con herramientas que estén orientadas y diseñadas para esos sistemas operativos, que, como bien comentas, sean equipos sean soluciones en las cuales no consuman muchos recursos del equipo, porque no es la función de un PLC, por ejemplo, el poder estar protegido para un montón de amenazas. En realidad, como te comento, estamos atacando amenazas que ya son viejas, vulnerabilidades que ya tienen mucho tiempo, y la tecnología que le vamos a poner a esos equipos que tienen mucho tiempo operando, no es que sea una tecnología nueva, es una tecnología vieja, es una tecnología nueva preparada para atender ese tipo de entornos, Boris. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, de acuerdo. Vamos a hablar de soluciones también, de las tecnologías que nosotros tenemos para proteger estos ambientes. Hay algo bien interesante que nos gustaría que pudieran conocer, que son soluciones que no requieren instalación de software, que no requieren de instalación de agentes. Eso es bien práctico en entornos OT, porque conocemos y sabemos que muchas veces los fabricantes ponen algunas restricciones para poder instalar software de ciberseguridad. Entonces, hay soluciones que permiten brindar protección, tener capacidades de detección de amenazas, limpieza de amenazas, protección, ¿no es cierto?, de los sistemas sin la necesidad, ¿no es cierto?, de tener que instalar agentes. Entonces, tenemos soluciones de redes, dispositivos portables para poder hacer este tipo de trabajo, pero ya vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿vale? El otro gran desafío, bueno, lo hablaba también Marco, lo mencionaba, tiene que ver con las vulnerabilidades y las amenazas emergentes, ¿no? Nosotros vemos que hay cada vez una preocupación mayor, pero principalmente por el ransomware. Ransomware es la amenaza donde sabemos que hay mayor preocupación porque son amenazas que pueden parar completamente la operación de una fábrica, entonces, o de una planta. Entonces, el ransomware es la principal, yo diría, amenaza por la cual las organizaciones hoy necesitan tener una buena estrategia de ciberseguridad. Sí, obviamente las vulnerabilidades, el combatir las vulnerabilidades cuando tenemos sistemas tan legados, plataformas, ¿no es cierto?, que no se actualizan, que no se parchan, que es muy difícil de hacer un recambio tecnológico, obviamente también tenemos que brindar un nivel de protección. Entonces, ese también es uno de los grandes desafíos. No sé si querías comentar algo ahí también, Marco, respecto a esto. No, es que ve que se estaba cortando un poquito de tu pantalla. No, Okay. totalmente de acuerdo contigo. Yo les hablaba que tenemos amenazas viejas, tenemos parches viejos, tenemos equipos que no se pueden poner hoy día, no podemos instalar un agente, no podemos instalar una actualización, porque bien dices, son cerrados, los fabricantes no te permiten entrar a los equipos, y esto las hace mucho más vulnerables. El tema es que cualquier cosa que pudiera pasar la frontera entre la parte de TI y OT, con ese malware nuevo, como por ejemplo el ransomware, y el no estar preparado y el no tener tecnología suficiente para poder atacar esto, es un riesgo bastante alto. Adelante. Ok, vale. Sí, otro gran desafío, bueno, tiene que ver también con
con la segmentación de la red. O sea, las redes principalmente son redes que hoy día se segmenta, o las empresas buscan segmentar la red TI de la red OT, pero la microsegmentación de la segmentación también es algo importante. Muchas veces es difícil de crear una subnet o crear, ¿no es cierto?, o cambiar el direccionamiento IP de un equipo dentro de un ambiente OT, porque ya vienen preconfigurados de alguna manera. Entonces, hay soluciones que de manera transparente permiten, ¿no es cierto?, segmentar, microsegmentar, crear reglas de comunicación para únicamente el objetivo es permitir únicamente los protocolos o permitir las comunicaciones de los sistemas que así lo requieren. No necesitamos tener la red abierta para que cualquiera, desde la red TI o cualquier equipo que esté o persona que esté parada dentro de la red pueda llegar hacia todos los sistemas, ¿no? Lo vivimos, yo me recuerdo 15 años atrás en el mundo de TI, donde no se hacía una correcta segmentación y el tema era que cualquier intruso que lograba posicionarse en alguna IP dentro de la red podía llegar a todos los sistemas y a todos los servidores. Entonces, lo que buscamos es precisamente eso, seguir manteniendo la red de OT aislada, ¿no es cierto?, del mundo exterior, como históricamente ha sido, y eso obviamente ha permitido tener un nivel un menor nivel de impacto frente a las amenazas que hoy vemos, pero con temas de convergencia, como vemos, por ejemplo, de que los sistemas están recolectando data, están recolectando telemetría, esa información se está llevando hacia sistemas que permiten, ¿no es cierto?, hacer la analítica de estos datos, se está enviando información de las redes OT a la red TI, se está enviando información a la nube. Entonces, de alguna manera, por ahí viene la preocupación, ¿no? Y lo que queremos es controlar precisamente todas esas redes o esas comunicaciones para evitar, ¿no es cierto?, sufrir algún ataque o tener algún impacto en la operación. Un dato interesante es que el 90% de los ataques que hemos observado en entornos operacionales, el 90% viene precisamente de un equipo de la red de TI que fue infectado o viene de un proveedor que se conectó con una USB o que se conectó con un equipo a la red de un externo. Entonces, obviamente, por eso es importante la segmentación, la microsegmentación, mantener las líneas de producción o las redes OT correctamente segmentadas, ¿no? Entonces, eso es un desafío importante que las empresas necesitan abordar. El otro gran tema tiene que ver, y lo mencionábamos ahorita, tiene que ver con la protección de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hemos visto ataques bien avanzados, software que ya viene infectado, o sea, aplicaciones que de alguna manera se infectaron, se hicieron a nivel de desarrollo, de alguna manera lograron infectar y entonces en el momento que se instalan ya se comprometen directamente los sistemas, pero vemos cosas también tan simples, tan básicas como una USB, un dispositivo externo de almacenamiento que por ahí tiene archivos que pueden comprometer la red, equipos, sistemas de alguien que viene a hacer un trabajo de mantenimiento, un proveedor externo que viene a hacer algún trabajo, una actualización, una instalación de alguna aplicación, o inclusive, ¿no es cierto?, una máquina que utilizan comúnmente para realizar trabajos de ingeniería y que por ahí alguien se la lleva a casa, descarga algunas aplicaciones, hemos visto cosas como por ejemplo, no sé, el uso de herramientas que son para la lectura, por ejemplo, de un PDF, pero que finalmente requiere una licencia, entonces terminan descargando un malware porque terminan no pagando la licencia y descargando una versión no autorizada o craqueada de las aplicaciones y finalmente eso termina por infectar las máquinas y al momento conectar a la red OT entonces se transforma en un problema serio. Entonces, este tipo de cosas es importante controlarlas, o sea, es quién va a conectarse a mi red, pensando en la estrategia cero trust, ¿no? O sea, no confiar absolutamente en nada. O sea, si alguien va a conectarse a mi red OT, trae un dispositivo externo, por favor, hay que chequearlo, hay que verificarlo. Si alguien se va a conectar con una máquina, también poder hacer una inspección, esa es la idea, ¿no? Hacer una inspección y sanitización de los dispositivos de almacenamiento externo y de los sistemas que se van a conectar a la red OT, ¿no? Entonces, esto resume un poquito ahí, Marco, cómo se originan los ataques, lo que hablábamos, ¿no?
principalmente USBs infectadas, dispositivos externos que Así es. contienen alguna amenaza, aplicaciones que ya de alguna manera han sido comprometidas. Por otro lado, ¿no? Hablamos, ¿no es cierto?, del ransomware. Entonces, cuando se encuentra, ¿no es cierto?, alguien o un atacante o alguna amenaza en la red de TI, va a intentar propagarse hacia todos los segmentos de red o hacia todas las direcciones IP que pueda alcanzar. Entonces, si no hay una correcta segmentación, se va a terminar propagando hacia la red OT. Obviamente también hay ataques más avanzados, ataques dirigidos, que muchas veces están orquestados por gobiernos o por algunos grupos que intentan, ¿no es cierto?, tomar ventaja de estas empresas que tienen infraestructura crítica, muchas veces porque saben que van a tener un retorno, un dinero, un retorno de rápido, ¿no es cierto?, económico respecto a los ataques que realizan acá, pero al final son ataques mucho más avanzados. Estamos pensando como en el problema más grande, en el gran problema, ¿no? Tal vez en el 80% del problema se puede solucionar hoy día haciendo cosas bien esenciales, ¿no? Resolviendo las cosas básicas, ¿no? O sea, una buena protección a nivel de endpoint, una buena segmentación de red, un buen control, ¿no es cierto?, de los privilegios de los usuarios. Entonces son cosas que hoy día se pueden abordar de una manera más simple. La ciberseguridad no es algo complejo, no es algo que para los que venimos tal vez más del mundo de ciber de TI, no es algo difícil de abordar. La operación es compleja, sabemos que la continuidad de la operación es algo importante, pero abordar los problemas de ciberseguridad no debería ser un problema, ¿no? Es algo más simple de abordar. No sé si quieras comentar, Marco, algo al Sí, respecto. yo creo que estamos en un mundo de convergencia. Miren, por ejemplo, déjenme platicarles rápidamente en un minuto. En el 2014, por ejemplo, hubo un ataque en los Estados Unidos, una de las cadenas de comerciales más grandes que hay, en 2014. Y resulta que la amenaza entró con un dispositivo infectado que fue a hacerle mantenimiento a un sistema de refrigeración. O sea, esto no es nuevo. Los ataques a la industria, como bien comentas, Boris, si bien es cierto, no es complejo ponerle seguridad, también depende de quién lo haga, pero no es complejo poner seguridad en un ambiente OT. Pero a lo que quiero llegar con esto y que lo que quiero dejar patente es que los ataques tienen mucho tiempo. Este ataque que se llevó a cabo en esta empresa, en los Estados Unidos, hubo 70 millones de usuarios afectados. Sí, fue una vulnerabilidad que salió en 2007. La explotaron durante 5 días en 2014 y se llevaron 70 millones de datos de información. Entonces, debemos tener la conciencia de que la convergencia entre el área operativa o entre la industria, entre las plantas y la parte de TI realmente siempre han existido. Entonces, lo importante acá es empezar a pensar en ese sentido, es decir, cómo lograr que la seguridad de TI, que tienen que pasar de una u otra manera a la parte de la industria, a la parte de la planta, ¿sí?, vaya segura. Yo creo que ese es el reto principal y el cual es el origen de este webinar, ¿no? Adelante, Boris. Sí, gracias, Marco. Sí, otro dato interesante, o sea, hablábamos de que el 90% de los ataques o incidentes son originados provienen de equipos o sistemas que se han infectado a la red de TI y se propagan hacia la red OT. Y otro dato interesante es que, en 2023, en promedio, hay 50 empresas todos los meses que son víctimas de un ataque de ransomware. O sea, tenemos datos de ataques que han sufrido grandes industrias, grandes empresas en Estados Unidos, en Europa. En Latinoamérica generalmente hay información, se conoce, sobre todo cuando se hace público, ¿no es cierto? Los grupos de atacantes publican, ¿no es cierto?, que han sido... han comprometido alguna empresa, pero generalmente las empresas no informan o no tienen que declarar que han sido víctimas de un ataque. Y esos datos nosotros los recogemos, los analizamos y hemos visto en promedio que hay alrededor de 50 empresas, organizaciones, todos los meses que son víctimas de ataques de ransomware, ¿no? Que cifra los datos, se para la operación, ¿no es cierto? Entonces, es bastante preocupante lo que estamos viendo respecto al panorama de amenazas. 2024 obviamente no se queda atrás. Ahora,
¿Cuál es la expectativa de la implementación de controles de tecnología de ciberseguridad en ambiente IoT? Esto es importante, o sea, es muy diferente los objetivos, las expectativas en el mundo OT del mundo TI, ¿no? Entonces, en el mundo OT, obviamente, lo más importante es que las tecnologías de ciberseguridad no generen un impacto, una interrupción en la operación, que sea fácil de implementar, que sea suave, que no sea complejo también el poder utilizar estas tecnologías, obviamente mejorar la productividad, ¿no? A diferencia de Haití, que tal vez algunas empresas están más preocupadas de la confidencialidad de los datos, de la protección de los datos como tal, en OT es un poquito diferente, lo que importa es la continuidad de la operación, ¿no? Entonces, obviamente estas medidas de ciberseguridad que vamos a pensar para proteger estos entornos deben permitir ¿no es cierto?, a los usuarios poder trabajar sin interrupciones, ¿no? Por eso que hay que pensar en soluciones de ciberseguridad enfocadas para estos ambientes, diseñadas, nativas y diseñadas para ambientes de OT. El portafolio que nosotros manejamos para soluciones de ciberseguridad en OT es bien preciso, o sea, nosotros abordamos la ciberseguridad, ¿no es cierto?, en toda su cadena de protección, y lo hacemos de una manera bien simple, ¿no? O sea, tenemos soluciones de inspección, lo podemos ver ahora en el tiempo que nos queda, vamos a aprovechar de ver algunas demostraciones para que lo puedan conocer mejor, pero tenemos soluciones de inspección, por ejemplo, una USB que no requiere instalación de software, con el cual podemos, ¿no es cierto?, hacer una inspección de amenazas, podemos revisar los equipos antes de ponerlos en producción, o podemos inclusive, si estamos haciendo un trabajo de mantenimiento, llevar esta USB, poder hacer un diagnóstico, un análisis de seguridad y poder identificar rápidamente si hay algún equipo que está comprometido. Es normal, o sea, es común, he visto ya en bastantes pruebas de concepto que hemos hecho encontrar amenazas, encontrar malware en equipos dentro de la red OT. Como los equipos están contenidos, como los equipos tienen conexión limitada hacia Internet, obviamente la amenaza está esperando, ¿no es cierto?, en el momento que pueda conectarse hacia un servidor en Internet para recibir instrucciones, ¿no? Entonces, pero la idea es precisamente eso, ¿no? Poder tener la capacidad, si no puedo instalar un agente, tener la capacidad al menos de poder hacer un análisis, un diagnóstico de seguridad y hacer el trabajo de limpieza en cuanto se requiera, ¿no? Esta USB tiene algunas otras características interesantes también, además de las capacidades de anti-malware o antivirus, tiene la capacidad también de transportar información y datos de manera segura. Muchas veces se necesita, ¿no es cierto?, que alguien vaya hacia un sistema SCADA, recupere información, pueda extraer información de algunos sistemas dentro de la red OT, y están utilizando cualquier tipo de dispositivo, ¿no? La idea es utilizar algún dispositivo que me permita de manera segura transportar también información. En el momento que yo copio información, los archivos hacia este pendrive, proteger esos datos con un sistema de cifrado, pero también escanear los archivos al momento de almacenarlos en la USB. Entonces, tiene ese doble propósito de poder inspeccionar a nivel de antivirus, pero también de almacenar los datos y transportar los datos de manera segura, ¿vale? Esa es una de las tecnologías bien interesantes, sobre todo porque no requiere instalación de software. Lo segundo también, parte de esta tecnología es SafePort. SafePort es la pantallita que ustedes ven ahí del lado izquierdo, es un sistema de sanitización. La idea es instalar estos sistemas en la entrada de cada planta. Entonces, cuando alguien viene, un proveedor o alguien viene a conectarse a la red, y trae su disco duro externo, trae su USB, la idea precisamente es que podamos analizar esos dispositivos antes de autorizarlos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? También sí tiene otros propósitos de actualización de los propios USB nuestros, de sincronizar datos, información, pero lo importante, sincronizar actualizaciones de software, pero lo importante es precisamente el sistema de sanitización que nos permite chequear que los archivos que se almacenan en esos sistemas sean archivos que están limpios, ¿no?, que no están infectados. Lo segundo que ven en pantalla ahí, Stellar, es un agente de protección muy liviano, compatible con plataformas legadas. O sea, siempre iniciamos las conversaciones con los clientes porque sabemos que tienen muchas veces ese dolor de cómo proteger los sistemas Windows XP, cómo proteger los sistemas servidores Windows 2000, 2003 o Windows 7, que son ya sistemas legados. Entonces, sabemos que las soluciones tradicionales no pueden cubrirlo. Entonces, siempre decimos, bueno, nosotros tenemos una solución que además de poder ayudarte a proteger lo nuevo, los sistemas más modernos,
las plataformas Windows más modernas te va a ayudar también a proteger los sistemas legados, ¿no? Entonces, aquí también es importante que podamos, yo he visto que y necesitamos aprender un poquito también de los errores que cometimos en el pasado desde el punto de vista de ciberseguridad en TI, ¿no? Que finalmente nos llenamos de tecnología, tenemos muchos tipos de soluciones, plataformas, y al final se vuelve muy complejo de administrar. Entonces, la idea acá es precisamente tener una tecnología se pueda gestionar de manera unificada, ¿no? No para evitar eso, ¿no? La idea es consolidar, ¿no es cierto?, una solución de ciberseguridad que me permita proveer protección en diferentes capas, ¿no? Entonces tenemos este agente que nos va a dar esa capacidad de protección en tiempo real de las amenazas en los sistemas, pero que también nos permite el análisis de comportamiento. Eso es súper importante. Nosotros tenemos capacidades de detección y respuesta, pero con un enfoque de respuesta que está más orientada a la acción. O sea, que en el momento que yo detecto un comportamiento extraño, me da la capacidad de tomar una acción de respuesta, sabiendo que es muy delicado tomar una respuesta automática. Entonces, la plataforma te va a estar diciendo, ¿no?, qué usuarios se autentican, qué aplicaciones se están ejecutando. Te va a estar diciendo también, por ejemplo, qué script están intentando ejecutar los usuarios, de tal manera que tú puedas permitir o bloquear en el momento que estás mirando el funcionamiento de esta tecnología. Entonces, eso también es algo de mucho valor. Y para todo lo que es la parte de red, y ahí vamos a mirar también, tenemos algunas consolas para que lo veamos. Para todo lo que es el análisis de tráfico, la segmentación de la red, la protección de vulnerabilidades con la estrategia de virtual patching, tenemos estas soluciones de red que nos permiten hacer una inspección profunda del tráfico. Estas soluciones fueron diseñadas para ambientes OT, entienden de protocolos OT, podemos entender inclusive qué comandos muchas veces vienen a través de un protocolo OT y limitar qué tipo de comandos queremos permitir, si solo lectura o lectura y escritura o de configuración, muchas veces podemos limitar ese tipo de acciones. Pero lo interesante es que podemos limitar las comunicaciones, origen y destino, podemos limitar los protocolos, los comandos que se envían a través de los protocolos, aplicar reglas de parchado virtual para proteger las vulnerabilidades de los sistemas tradicionales que conocemos que operan en OT, pero también de los sistemas propios de los fabricantes, y también la capacidad de protección anti-malware con estos mismos dispositivos. Entonces, cuando hablamos de controles tecnológicos, cuando hay empresas que necesitan cumplir con ciertas regulaciones o alinearse a estándares de seguridad como el 6445, o necesitan, por ejemplo, alinearse con el framework de NIST, o necesitan cumplir con algunas regulaciones como el NIST, ¿no es cierto?, que están más enfocadas a empresas que están empresas europeas que tienen que cumplir con regulaciones que están más en esa región, o algunas que tengan que cumplir con NERC-CIT, por ejemplo, también, que sabemos que en Latinoamérica mucha infraestructura crítica está bien alineada con NERC-CIT. Nosotros podemos precisamente con todas estas tecnologías ayudar a cumplir con esos controles tecnológicos, ¿vale? Entonces eso también es importante. Ya para terminar esta parte del portafolio, a nosotros acabamos de lanzar una plataforma que lo ven ahí en pantalla, se llama Sage One. Les voy a mostrar también, esto me parece muy interesante que lo puedan conocer. Sage One viene a unificar, es una plataforma que ayuda a integrar todas estas soluciones, ¿no? Y entonces tener un dashboard con todos los indicadores para saber cómo está la protección a nivel de endpoint, qué amenazas hemos detectado con los sistemas de inspección, cómo está la red, o sea, qué ataques o intentos de explotación de vulnerabilidades estamos viendo. Básicamente son indicadores de gestión para poder entender cómo está mi postura de seguridad, cuál es mi nivel de riesgo, cuáles son las brechas, ¿no es cierto?, que yo tengo para poder tomar acciones también de respuesta. Entonces, esto es bien interesante. La industria de ciberseguridad para OT ha tenido avances importantes, ¿no? Tal vez hasta hace unos 3 años no se tenían muchas soluciones, muchas tecnologías de protección, principalmente habían soluciones de visibilidad. Hoy es importante que sepan que hay tecnologías especializadas para OT que podemos implementar para tener protección. Bien, entonces eso principalmente. Marco, no sé si quisieras comentar algo.
Sí, algo muy importante es que quisiera dejarle a los participantes la tranquilidad de que a pesar de que estamos hablando de tecnologías muy recientes, de tecnologías de última generación, nosotros entendemos y sabemos muy bien que el ambiente de operación no lo podemos tocar. Entonces, aquí el tema importante a resaltar es que amén de Stellar One, que en su momento tenemos que instalar un agente. El resto de la tecnología, nosotros no tocamos infraestructura, no se tocan sus redes industriales, no afectamos o están orientados y diseñados para no afectar ni tocar su red industrial. Su red permanece igual. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer con esto es llevarles a nuestros clientes y a quienes nos escuchen en este momento la tranquilidad de que van a estar protegidos, van a seguir operando sin interrupciones, pero van a seguir operando seguros, ¿no? Adelante, Jorge. Buenísimo. Bien. Quiero mostrar algo bien interesante. Vamos a mirar las consolas, la demo, para que vean cómo funcionan rápidamente en este tiempo que nos queda, para que vean ya las soluciones, el dashboard, las tecnologías, ¿no es cierto?, cómo se ven en la práctica. Nuestra estrategia de ciberseguridad para OT se resume, ¿no es cierto?, en esta lámina. Soluciones de protección, de prevención de intrusos, con capacidad de nuevo, ¿no? Inspección de protocolos, protección de vulnerabilidades, virtual patching, segmentación de red, soluciones que están pensadas más para proteger una planta, para proteger el perímetro de una red completa de OT, y otras soluciones que son de propósito más específico, que son estos equipos más pequeños que ven ahí abajo para proteger líneas de producción, o para proteger sistemas de emisión crítica, ¿no? Entonces, después tenemos los agentes para proteger todas esas estaciones de ingeniería, sistemas SCADA, HMI, historiadores, servidores OPC, donde son plataformas Windows que necesitamos de alguna manera proteger con un agente. Y luego el sistema de inspección portable, que es precisamente este sistema de inspección para hacer análisis, y en todas aquellas máquinas donde no se pueda instalar un agente, y también facilitar la transferencia segura de datos, ¿no? Y todo eso integrado con esa plataforma que comentábamos anteriormente, ¿no? Para tener indicadores y la gestión propiamente tal del riesgo, ¿no? Lo que están viendo aquí es precisamente esta plataforma que yo les comentaba, SageOne. Esta es la unificación de todas las soluciones de protección. Aquí obviamente podemos ver los indicadores de riesgo, toda la parte de inspección, toda la parte de protección de endpoints, toda la parte también de protección de red, los riesgos de ciberseguridad. Entonces podemos entender precisamente si es que hay alguna máquina que está recibiendo un ataque, o sabemos, por ejemplo, el nivel de riesgo porque hay vulnerabilidades que se están intentando explotar o amenazas que han sido detectadas. Entonces podemos rápidamente entender, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos viendo en ese dispositivo. Inclusive se puede dar un peso, un valor, una criticidad, si es que es un sistema de emisión crítica, que también son parte de los controles que muchas veces hay que declarar en estas normativas, ¿no? Como la 62443, o como estándares de seguridad, o otras normativas que hay regulaciones que se necesitan cubrir, ¿no? Que son parte de los controles que se exigen. Entonces, aquí obviamente vamos a tener toda esa información. Esto es bien interesante. Quería también aprovechar de que para quienes no conocen, ¿no?, el sitio principal de TX1 es muy, muy, muy importante. Aquí es muy importante la información que van a encontrar aquí. Van a encontrar también, bueno, toda la información de nuestro portafolio de soluciones. Van a encontrar un diagrama, una arquitectura de red basado en el modelo Purdue. En este modelo de implementación es un modelo interactivo. Entonces, cuando yo quiero implementar protección a nivel de endpoint, por ejemplo, voy a entender rápidamente dónde las soluciones pueden operar, ¿no? En toda la capa, en el nivel 2, por ejemplo, supervisión y control, o el nivel 3, donde está toda la parte de operaciones, yo puedo instalar estos agentes que van a estar administrados, ¿no es cierto?, por una consola on-premise central. Los agentes no dependen de un manager, a diferencia del mundo TI, pero precisamente tenemos una consola central para poder tener visibilidad de los eventos, ataques, amenazas y gestionar las políticas. Los agentes pueden trabajar de manera standalone por sí solos. Podemos brindar protección a sistemas que están completamente aislados, y obviamente proteger todos esos sistemas legados que ya veníamos mencionando, ¿no?
Lo otro interesante tiene que ver también acá con la parte de protección de red. Entonces aquí van a ver que los IPS, los sistemas de prevención de intrusos, de filtro de protocolos, análisis de tráfico, los podemos implementar inclusive en un nivel 1, ¿no? A un nivel de control, donde están los sistemas de emisión crítica, donde están los PLC, los RTU, precisamente para brindar una segmentación o una capa de protección a nivel de red y donde no hay que intervenir los equipos, ¿no? Entonces es una solución transparente que va a estar brindando el análisis del tráfico en tiempo real, que va a estar no solamente dando visibilidad, sino que va a estar, además de visibilidad, va a estar dando protección, ¿vale? Eso es importante de mencionar. Entonces, en la práctica, ¿cómo se ve esta solución? Ya con esto vamos a dar espacio a las preguntas, a las consultas, pero es importante que puedan conocer. No vamos a tener acá principalmente un dashboard con toda la información para entender los protocolos que estamos analizando, la detección de los principales ataques o amenazas que estamos viendo a nivel de red, desde dónde vienen, ¿no es cierto?, los ataques, las direcciones IP para poder hacer un trabajo de análisis, investigación, toda la capa de visibilidad que es importante. Nosotros podemos dar esa capa de visibilidad, pero la protección para nosotros es lo más importante, pero lo que quiero que sepan es que podemos ayudar también en ese aspecto de entender, ¿no? Entender qué activos tenemos dentro de la red OT, qué protocolos o aplicaciones están utilizando. Y finalmente toda la capa de protección para la parte de ataques y amenazas, ¿no? El control del tráfico, la prevención de ataques de denegación de servicio, el filtrado propiamente tal de los protocolos OT. O sea, tenemos una lista bien amplia de protocolos que soportamos y que podemos, ¿no es cierto?, de alguna manera también, como le decía, filtrar qué comandos queremos permitir o queremos bloquear, ¿no? Entonces, aquí obviamente, si queremos permitir este protocolo, pero únicamente con comandos de lectura, podemos crear este tipo de reglas o este tipo de políticas de seguridad. Entonces, aquí es importante también entender la parte del parchado virtual, ¿no? Cuando conocemos que nuestros sistemas son legados, cuando sabemos que no podemos cambiar las tecnologías operativas, acá podemos, ¿no es cierto?, implementar estos filtros o estas reglas de protección que nos van a ayudar para evitar ataques de explotación de vulnerabilidades o proteger las vulnerabilidades propiamente tal de los sistemas, muchas veces los sistemas de control industrial, ¿no? Inclusive tenemos para diferentes fabricantes reglas de protección para estos sistemas de control industrial. Entonces, eso es parte también de estas tecnologías que son nativas de OT. Una cosita más aquí en recursos, en el sitio principal de TX1 Resource, van a encontrar aquí todos los recursos por si quieren precisamente cubrir. Hay guías de buenas prácticas, hay información, ¿no es cierto?, del cumplimiento de algunos buenas prácticas o estándares de seguridad. Entonces aquí van a encontrar mucha documentación que va a ser de bastante utilidad. Así que la invitación está para que puedan revisar aquí el sitio, conocer más de las tecnologías de ciberseguridad para el mundo de OT. ¿Vale? Marco, no sé si quieras No, adelante, Boris, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí está el sitio para las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos hacen un favor de acompañarnos. Ahí está el sitio, entren, hay información bien importante, bien interesante. Ahí se van a poder dar cuenta de una gran cantidad de cosas que tenemos disponibles para ofrecerles y ayudarles, sobre todo quien por supuesto tenga alguna duda ahorita y aparte que haga una pregunta, si quiere contactarnos más adelante, por favor, estamos a sus órdenes. Y continuemos, por favor, Boris, no sé, Karen, ¿cómo va la agenda? Ajá. Dejamos abierto para preguntas, si alguien tiene por ahí alguna inquietud. Creo que todavía estamos bien de tiempo, no lo sé ahí, ¿cómo? Okay. Estamos bien de tiempo. Buenísimo. Aprovechamos de mostrarle también lo que tenemos para protección de endpoints. Lo que vieron aquí precisamente era nuestra solución para la protección a nivel de red. Entonces aprovechamos el tiempo, por ahí si tienen preguntas y consultas ahí en el chat las pueden hacer mientras y así atendemos tal vez los últimos 10 minutitos o 5 minutitos en responder algunas
inquietudes, ¿no? Lo que estoy mostrando aquí en pantalla ahorita es esta norma de ciberseguridad 62443, donde hay varios controles tecnológicos que de alguna manera las empresas que quieran tener un buen nivel de madurez deberían cumplir, y obviamente esta guía está alineada también a las tecnologías que nosotros trabajamos para que puedan alinearse a estas recomendaciones, a estas buenas prácticas y a estos controles de seguridad. Así que aquí pueden revisar toda esa documentación. Hay guías para diferentes verticales de industria, así que la invitación ahí está hecha, ¿no? Vamos a mirar la parte de Stellar. Déjenme ver acá. Aquí tengo una consolita con la que ya estaba trabajando. Entonces, déjeme que me conecto. Lo que vamos a ver aquí en pantalla es nuestra solución enfocada a la protección de endpoints. Son soluciones, de nuevo, muy simples de implementar. Es un agente que no requiere el reinicio de las máquinas, eso es súper importante. No requiere instalación de algún parche o alguna librería del sistema operativo, eso también es súper importante. Ya he tenido varios clientes que me dicen, Boris, no quiero tener que reiniciar, no quiero tener que instalar un parche porque no puedo. Entonces, este agente está diseñado precisamente para no tener que realizar este tipo de actividades en los sistemas, ¿no? No requiere reinicio, no requiere instalación de parches ni ninguna adicional, más que nada el agente de protección, ¿no? Lo que ven aquí es básicamente el dashboard principal, donde vamos a tener los eventos de seguridad. Está muy orientado a la continuidad de la operación, entonces podemos ver rápidamente los archivos que se están bloqueando. Recuerden que este agente, además de capacidades de antivirus tiene otras capacidades que es, por ejemplo, la parte de Operation Lockdown o el control de ejecución de archivos y aplicaciones. Entonces, vamos a crear una lista de los archivos y las aplicaciones que queremos permitir, y todo lo que no esté en esa lista directamente lo vamos a bloquear. Entonces, si bloqueamos algo por alguna razón que necesita ser parte de una operación o es parte de un proceso que es productivo, podemos inmediatamente desde aquí activarlo, agregarlo a la lista de aprobación para que se pueda ejecutar sin problemas, ¿no? Entonces, esto es parte también del diseño de la solución, pensando, ¿no es cierto?, en la continuidad operativa. Lo que ven aquí en estos colores acá es básicamente el monitoreo de comportamiento. Les voy a mostrar precisamente cómo se ve cuando hay usuarios que están autenticando en las máquinas y que tal vez no requieran ser parte de la operación, los podemos bloquear inmediatamente, o también aplicaciones que no son necesarias para la ejecución de los sistemas, ¿vale? Boris, sí. Te interrumpo. Ana, Tenemos la primera pregunta, sí. y creo que va de la mano con lo que nos estás compartiendo. La pregunta es, ¿qué tan compleja es la implementación de las soluciones OT con Dicofra y TX1? Las soluciones de ciberseguridad que han sido diseñadas para OT tienen esa particularidad que son soluciones simples de implementar, ¿vale? O sea, de nuevo, lo comentábamos anteriormente, lo complejo en el mundo T es la operación propiamente tal de las plantas, es asegurar, ¿no es cierto?, una continuidad operativa. Pero las soluciones de ciberseguridad que están viendo hoy, que hemos visto hoy, son soluciones muy fáciles, muy prácticas, muy simples de implementar, muy fáciles de administrar, porque buscan ese propósito precisamente tal, ¿no? De que sean ágiles para que no afectar, o que sean fáciles para no afectar obviamente la operación, ¿vale? Entonces, yo los invito a que podamos hacer, si quieren, una prueba o pruebas de concepto de las tecnologías, pero la verdad es que no, lo vivimos ahí con Marco, estuvimos trabajando en Colombia, estuvimos una semanita ya juntos, y la verdad es que se sorprenden muchas veces los clientes de lo fácil que es la implementación de las soluciones, ¿vale? Bueno, para terminar aquí nada más, el manejo de las políticas. Estas políticas de protección de endpoints se pueden manejar de forma granular para aplicar a un endpoint específico o a un grupo de endpoints, o aplicar de manera completa todos los sistemas dentro de una red, ¿no? Entonces, las políticas de seguridad que tenemos aquí van precisamente desde el control de ejecución de aplicaciones o Operation o Application Lockdown, para evitar que
que amenazas desconocidas o archivos o aplicaciones que no queremos en los sistemas no se puedan ejecutar, ¿no? Cuando hablamos de amenazas de día cero, los antivirus, anti-malware que hacen analítica, correlación, análisis de comportamiento muchas veces fallan, pero una tecnología que no falla es precisamente que una tecnología donde son, que algunos que vienen de TI las conocen como whitelisting, ¿no? Son tecnologías que dicen, bueno, ¿sabes qué? Si hay algo que no está en mi lista, que es desconocido, yo simplemente no voy a permitir su ejecución. Entonces, no importa si es una amenaza de día cero. No se va a poder ejecutar si no es parte de una lista previamente que yo he creado para permitir la ejecución. Entonces, en OT, los sistemas han sido diseñados para cumplir propósitos específicos. Un sistema tiene que ejecutar ciertas aplicaciones y tiene que realizar determinadas operaciones. Entonces, no tiene por qué ejecutar algo externo que no esté dentro de esa lista de ejecución. Ese es el propósito de Application Lockdown. Luego Boris, tenemos la parte de anti-malware. Sí, ay, te hola. interrumpo, que Dale, también va de dale, la dale, por mano con favor. lo que estás comentando. Tenemos dos preguntas que hacen Sí. referencia a los casos de éxito. Si tienen algún caso de éxito, mencionan México, mencionan Colombia o a nivel Latinoamérica, y de qué segmento o industria son. Ok, tenemos casos de éxito en Latinoamérica. Nosotros como TX1 comenzamos en la operación en Latinoamérica ya hace 2 años. En esos 2 años hemos tenido varios casos de éxito en diferentes industrias: pulpa y papel, minería, energía, transporte, manufactura. Son industrias donde nosotros, oil and gas, donde tenemos buenos casos de éxito. Les voy a contar así para que sepan, ¿no? Esta empresa, esta compañía TX1, que fue fundada en 2019 por Trend Micro, nace precisamente en Taiwán por una necesidad muy importante de proteger las plantas que fabrican los microprocesadores o los procesadores. Entonces, desde ahí, en esa industria que es tan delicada, donde hay ambientes operacionales tan delicados, nace precisamente esta compañía, y desde ahí comienza también a ser partícipe de la ciberseguridad para otras industrias, ¿no? Entonces, hoy día tenemos casos de éxito también en industria automotriz, sabiendo que en México, por ejemplo, hay harta fabricación también de automóviles ahí. Tenemos clientes en Europa que han confiado en las soluciones de TX1 para esos ambientes. Entonces, tenemos casos de éxito en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, para diferentes industrias. Muchas Bien, gracias. sí, bien. Ya para ir terminando, también no sé si ahí por ahí hay más consultas, más preguntas. Bueno, Hay esto una también más. es Si sí, quieres, dale, dale, concluimos dale. o te la hago. Sí, sí, quería terminar con esta partecita que me Adelante. parece muy importante. Hoy día principalmente hay clientes que están buscando soluciones de EDR, y de nuevo lo que hablábamos en un principio con Marco es: tenemos que buscar soluciones que se adaptan a OT, no soluciones tradicionales de TI que por muy buenas que sean no van a ser compatibles y van a tener un montón de requisitos que no podemos cumplir a la hora de implementarlas. Entonces, este tipo de tecnologías también tienen capacidades de monitoreo de comportamiento, detección de anomalías y capacidades de respuesta, ¿no? Entonces, lo pueden ver acá. Las soluciones tienen capacidad de aprendizaje, tienen capacidad, ¿no es cierto?, de entender qué está pasando a nivel de usuario, a nivel de aplicaciones, a nivel de archivos, y desde ahí tomar acciones de respuesta. Entonces, en la práctica, ya antes para ir a la última pregunta, en la práctica se puede ver precisamente desde acá, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí para que lo vean, ¿no? Precisamente toda esta capa de aprendizaje y también el reconocimiento, obviamente, de las aplicaciones OT es algo que nosotros hacemos muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos que hay aplicaciones que se están ejecutando, pero que no necesitan un sistema que está en una planta, por ejemplo, vemos que está Microsoft Office o vemos alguna otra aplicación que no se necesita, desde aquí se pueden tomar acciones de respuesta. Simplemente yo puedo ir apagando estos switches que ven aquí para evitar, ¿no es cierto?, la ejecución de este tipo de aplicaciones que no son importantes dentro de estos ambientes OT, ¿no? Entonces, eso es parte también del análisis de comportamiento. Si vemos scripts que se están ejecutando y no necesitamos,
precisamente yo puedo desde aquí, ¿no es cierto?, ir deshabilitando la ejecución de estos scripts, aplicaciones y usuarios, ¿vale? Entonces, con eso ya vimos la parte de protección de endpoint, vimos también las plataformas de protección de red, vimos nuestra consola centralizada, ¿no es cierto?, para el análisis del nivel de riesgo, los indicadores, el dashboard con la información centralizada. Así que, bueno, la invitación nuevamente para que contacten ahí al equipo de ICOFRA para evaluar las tecnologías, para entender cuáles son los costos de implementación, para poder hacer toda esa parte de implementaciones también. Así que, preguntas, Marco, no sé también si quieres hacer alguna intervención antes de cerrar. Claro, antes de cerrar, bueno, permíteme. Sí, ya sé, perdón. Claro, primero dejarle a nuestros... preguntar un segundito, Karina, ¿cuál es tu? Ya, ok. Dejarle a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos hoy, que no se preocupen por el tema de tener una curva de aprendizaje enorme para ahora. No obstante, ya saben manejar sus sistemas de monitoreo, ya no obstante toda la chamba que tienen hoy para estar monitoreando lo que está pasando en sus plantas. Déjennos a nosotros ayudarles. Somos una empresa con más de 22 años en el mercado, tenemos 3 años en el ambiente de IoT, casi 4. Tenemos servicios administrados para visibilidad, para seguridad. No se preocupen por operar esto. Nosotros lo hacemos por ustedes. Podemos hacerlo, tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia para ayudarles a implementar esto. Posteriormente lo quieren manejar ustedes, adelante, pero nosotros podemos ayudarles con nuestra experiencia, con los conocimientos que tenemos, con un equipo grandísimo, más de 90 personas en nuestro CyberSOC, que les podemos ayudar a implementar de esto de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica. Podemos enseñarles para que vean cómo se comportan. Pero lo más importante es que pueden ustedes poner y confiar la operación diaria de sus empresas en manos de expertos como nosotros, que les podemos ayudar para que ustedes operen y nosotros los ayudamos a asegurar su operación. De mi lado sería todo. Karen, no sé si con esto cerramos. Gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat y con esa cerraríamos. Nos comentan, ¿cuál es el proceso de instalación de los agentes si no se requiere reinicio ni parcheo? Ok, buenísimo, buenísimo. Importante para instalar los agentes, lo único que se necesita es tener privilegios de administración en las máquinas y también que no haya ninguna otra solución de protección instalada. O sea, si tenemos por ahí un Windows Defender o hay alguna solución que muchas veces hemos visto y no lo tocó ver ahí con Marco, que son agentes que ya están instalados y llevan como un montón de años sin licencia, sin actualizaciones. Todo eso hay que quitarlo de las máquinas para poder instalar nuestra solución. No requiere reinicio. El agente en el momento que se instala va a pedir hacer un escaneo, una revisión de seguridad para crear una lista de aprobación limpia. Entonces, luego de hacer un pre-scan, va a permitir crear la lista de aplicaciones, la lista de archivos, whitelisting, para quienes estén familiarizados con ese concepto. Y una vez que ya esté eso, el agente entonces va a quedar administrado por la plataforma central para gestionar las políticas de seguridad y para tener información de los eventos de seguridad. Entonces, desde aquí obviamente van a poder gestionar todas esas amenazas, ataques, bloqueos o cambios que necesiten realizar, ¿vale? Entonces, desde aquí es precisamente donde se maneja todo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que participaron en este webinar. Como les comentábamos, la grabación la vamos a compartir. Si tienen más preguntas, también nos las pueden compartir vía chat o por correo. Y pues los esperamos pronto en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias, Boris, Marco. Buenísimo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Hasta luego a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, los esperamos en la próxima.